Muy buenas noches a todos. ¿Me confirman si ya tenemos audio? Buenas noches. Perfecto. Muchas gracias a todos por la asistencia. De mi parte, yo soy Pedro Cadena, soy el gerente médico de la compañía Biocidus. Les quiero agradecer el espacio a todos en esta noche para compartir con ustedes poder compartir con ustedes la presentación en esta noche con la doctora Alexandra Terrón. Eh, Como les contaba, bueno, ya solucionamos el impasse del audio. La idea con ustedes es compartir en esta noche la experiencia de la doctora Alexandra Terrón. La doctora es especialista en medicina interna, es endocrinóloga de la Universidad del Rosario, ha hecho investigación clínica por más de 18 años, es la presidenta electa de la Asociación Colombiana de los Centros de Investigación Clínica, fue presidente y expresidente de la Asociación Colombiana de Osteología y Metabolismo Mineral Óseo, y miembro de número de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Los dejo con la doctora Alexandra Terrón. Doctora, bienvenida, muy buenas noches y el auditorio es todo suyo. Muy buenas noches, Pedro, y muy buenas noches a todos los miembros de la ACMI. Realmente es un placer estar en nuestra asociación madre de todos los internistas. A veces nos vamos perdiendo un poquito por las ramas, pero realmente es nuestra asociación madre y personalmente le tengo mucho cariño, así que me siento muy complacida de estar hoy invitada en este espacio. Vamos a hablar entonces de los biosimilares y de un concepto que es interesante y lo vamos a analizar bien a profundidad, que es la intercambiabilidad de estos biosimilares. Aquí les presento mi conflicto de intereses. He recibido honorarios de Biocidus para la presente conferencia, pero la revisión del tema y los conceptos que expresaré son de mi entera responsabilidad. Muy bien, la agenda que vamos a desarrollar hoy entonces comprende estos 4 puntos, porque el quinto pues ya va a ser con la intervención de ustedes. Y básicamente vamos entonces a abrir un poco con conceptos que ustedes todos conocen y manejan muy bien, pero es simplemente para recordarlos, como los conceptos de los medicamentos biológicos y los biosimilares. Luego vamos a adentrarnos en todo lo que es el tema de la normatividad internacional que rige a los biosimilares. Luego vamos a analizar la normatividad en nuestro país, que pues ha sido un poco discutida, pero que realmente vamos a tratar de desglosarla un poquito más de manera completa. Y finalmente vamos a hablar de ese término tan discutido que es la intercambiabilidad de los biosimilares, para finalmente darles paso a ustedes a que hagan sus aportes, sus preguntas o sus inquietudes en una sesión de discusión. Empezando entonces un poco en el primer punto de la agenda con los medicamentos biológicos y biosimilares, concentrémonos inicialmente en lo que son los medicamentos biológicos. Y me permití tomar la definición de la EMA en un documento bien interesante que publica la Agencia Europea de Medicamentos en el año 2017 y que es la guía informativa para los profesionales en salud. Y entonces nos recuerda esta guía que los medicamentos biológicos contienen principios activos procedentes de una fuente biológica, como pueden ser organismos o células vivas, que están consolidados hoy en día en el tratamiento generalmente de enfermedades crónicas y graves, como pueden ser la diabetes, las enfermedades autoinmunes y cada vez de forma más predominante el cáncer.
En la mayoría de los casos, los medicamentos biológicos utilizados en la actualidad contienen sustancias activas basadas en proteínas. Y estas pueden ser de tamaño muy diverso y de complejidad estructural también muy diversa, y pueden ir desde proteínas relativamente simples, como es la insulina o la hormona de crecimiento, a proteínas realmente muy complejas, como pueden ser los anticuerpos monoclonales, pasando por los factores de coagulación de una complejidad intermedia. La fabricación de los medicamentos biológicos tiende a ser más compleja que el de las moléculas derivadas de procesos químicos, digamos, nuestros fármacos de síntesis química tradicionales a los que estuvimos acostumbrados por muchos años. Y hoy en día la mayoría de los medicamentos biológicos se fabrican también con biotecnología. Eso quiere decir que además de utilizar estos sistemas biológicos que estábamos reseñando en el párrafo anterior, pues utilizamos hoy en día entonces sistemas celulares y tecnología de ADN recombinante, genomas modificados, y todo esto hace relación entonces a lo que son los productos de biotecnología. Entonces esta es una gráfica en donde vemos arriba a la izquierda los diferentes tamaños, ¿cierto? La insulina, la hormona de crecimiento, un anticuerpo monoclonal, y dentro de todos estos están los biológicos hoy en día aprobados por la Unión Europea. Y también la gráfica de abajo nos hace ver la comparación entre el tamaño de los medicamentos de síntesis química, acetaminofén, aspirina, un Lipitor, y pasamos entonces después a los biológicos, bien sea pequeños, insulina, enoxaparina, a los intermedios, como puede ser la eritropoyetina o el factor estimulante de colonias granulocíticas, y los más grandes que generalmente ya requieren de ingeniería de terapia génica, muchos de ellos, anticuerpos monoclonales y factores antihemofílicos. Los medicamentos biológicos, también nos dice este documento de la EMA, tienen un grado de variabilidad inherente, a diferencia de las sustancias de síntesis química en donde hay una fórmula y una producción exacta de la misma molécula de manera idéntica. Los medicamentos biológicos, por estar producidos en organismos vivos, los cuales son variables por su naturaleza, entonces el producto biológico final puede presentar un cierto grado de variabilidad que generalmente es pequeña y que se conoce como una microheterogeneidad. Este grado mínimo de variabilidad debe estar dentro de un rango aceptable para que no cambie y no se altere la eficacia y la seguridad de los medicamentos. Esto se logra básicamente ajustando los procesos de fabricación en cuanto a sus métodos y a su calidad, para que el principio activo se encuentre dentro del rango de especificación deseado. Entonces, aquí vemos un ejemplo de variabilidad entre diferentes lotes de un medicamento biológico que pudiese ser un medicamento de referencia, un medicamento innovador. Vemos entonces cómo la secuencia de aminoácidos se mantiene, puesto que esta es una característica estructural primaria básica del medicamento, pero que en los 3 lotes podemos ver entonces estas moléculas que son de glicosilación, que en el primer lote ustedes observan aquí la disposición, pero que en un segundo lote posteriormente podría cambiar ligeramente, como lo está señalando la zona resaltada en amarillo, y que en un tercer lote podría ser entonces una modificación un tanto diferente, siempre, repito, manteniendo la cadena de aminoácidos, que es la estructura primaria del medicamento, sin alteración. Pero entonces vemos cómo los 3 lotes del mismo medicamento, de la misma casa farmacéutica, y que pudiese bien ser un medicamento innovador, tienen pequeños cambios en su estructura molecular. Y es así como entonces en los medicamentos biológicos estamos acostumbrados a hablar que los biológicos originales, durante el proceso de su fabricación, que muchas veces han sido muchos años, han sufrido cambios.
Vemos cómo en todas estas moléculas que conocemos ampliamente y que llevan muchos años de comercialización, vemos entonces el número total de cambios, de pequeños cambios que no afectan su eficacia, su seguridad y su estructura primaria, pero que sí se han ocurrido y que es por todos estos sistemas biológicos que son cambiantes y muchas veces por pequeños cambios en los modelos de producción de estos medicamentos a lo largo del tiempo. Entonces vemos cómo son en algunos casos como este del infliximab, pues muchísimos los cambios que han tenido dentro de la misma molécula original. Y si lo ponemos de una manera un poco más gráfica, entonces vemos con otras moléculas bien conocidas cómo entonces los perfiles electroforéticos de estos medicamentos a lo largo del tiempo no son exactamente los mismos, a pesar de que son medicamentos innovadores, o sea, medicamentos biológicos de marca o innovadores, y vemos entonces cómo los perfiles no son exactamente iguales en el tiempo, y entonces decimos que realmente los pacientes toleramos bien o toleran bien estas variaciones sin presentar cambios en eficacia o en seguridad. Ya pasando entonces al concepto de los biosimilares y apoyándonos en la misma guía informativa de la EMA, entonces vemos cómo un medicamento biosimilar es definido como un medicamento biológico muy similar a otro medicamento ya comercializado, en este caso en la Unión Europea, que se denomina entonces medicamento de referencia. En la Unión Europea, de manera análoga en otros países, las empresas pueden comercializar los biosimilares una vez se termina el periodo de protección de patente. Dado que los medicamentos biosimilares son un tipo de medicamento biológico, aplican todas las características pertinentes de los medicamentos biológicos, y debido a la variabilidad natural de la fuente biológica y del proceso mismo de fabricación, que no van a ser exactamente los mismos que el medicamento de referencia, pues pueden aparecer ligeras diferencias entre el biosimilar y su medicamento correspondiente de referencia. La FDA, por su parte, hace una definición de la biosimilaridad bastante parecida, y entonces dice que es un producto biológico altamente similar al producto de referencia. Sin embargo, tiene diferencias menores en componentes que son clínicamente inactivos y que por eso no hay diferencias significativas desde el punto de vista clínico entre estos dos tipos de productos. Para puntualizar un poco más las características específicas de los medicamentos biosimilares, entonces son muy similares al medicamento de referencia, y básicamente esa similaridad recae en propiedades físicas, propiedades químicas y propiedades biológicas muy similares al de referencia. Pueden existir, sin embargo, pequeñas diferencias que no son clínicamente significativas desde el punto de vista de seguridad o eficacia. No se espera entonces que haya diferencias en el rendimiento clínico. El rango de variabilidad permitido para un biosimilar es el mismo que se permite entre lotes del medicamento de referencia. Y básicamente el rango estrecho de variabilidad se va a conseguir y se va a garantizar mediante un proceso de fabricación consistente que nos va a llevar a un concepto también de calidad. En cuanto a la normatividad, entonces, internacional, siguiendo con nuestra agenda, vamos a hacer un recorrido rápido por las guías de biosimilares que ya tenemos disponibles en el mundo, y tenemos que recordar entonces que la EMA en la Unión Europea fue la primera en el año 2005 de tener una guía de biosimilares, fue la pionera, y por eso realmente en esa región del mundo es que se tiene un mayor número de biosimilares aprobados pues históricamente. Sin embargo, después de esto vienen muchos países que progresivamente van teniendo este tipo de normatividad. De manera importante para nosotros, la Organización Mundial de la Salud publica sus primeras guías de biosimilares en el año 2009. En el año 2011, la
la OPS y la PARF adoptan también un documento muy similar. En nuestro país, la primera regulación, el primer decreto, se publica en el 2014, ya lo vamos a repasar. Y finalmente, en Estados Unidos se empieza la regulación de los biosimilares en el año 2015 y pues por eso naturalmente tienen menos biosimilares aprobados en su territorio que lo que tiene la Unión Europea. Y esto simplemente para recordar ese concepto, ¿cierto? La línea en el tiempo de las aprobaciones terapéuticas en el lado superior de la gráfica, las aprobaciones por la EMA, que vean ustedes cómo entonces pues cada vez son más frecuentes las aprobaciones y en más número de medicamentos y apenas en el año 2015 es que empieza este proceso en los Estados Unidos y naturalmente pues también va aumentando, pero tienen un número total mucho menor de medicamentos aprobados hoy en día. La definición de biosimilar, entonces, con lo que hemos visto y con lo que promueven otras asociaciones como puede ser la Organización Mundial de la Salud, Health Canada o la agencia coreana. Entonces, básicamente tienen unas definiciones muy similares. Un producto bioterapéutico similar a un producto de referencia en cuanto a tres cualidades muy importantes que son la calidad, la seguridad y la eficacia. Desde el punto de vista entonces de la regulación mundial, vemos entonces cómo la Organización Mundial de la Salud, les recuerdo, en octubre del 2009 publica las guías para la evaluación de los productos bioterapéuticos similares. La red PARF produce un documento técnico, el documento técnico número 7, dando unas recomendaciones para la evaluación de productos bioterapéuticos similares. Esto es en junio del 2011. Si bien la Unión Europea desde el año 2005 produce y actualiza periódicamente los documentos, quise traer aquí a colación esta guía informativa para profesionales sanitarios publicada en el 2007, que realmente es un muy buen compendio y se lo recomiendo a quienes quieran repasar el tema. También hay un documento bien interesante de la Asociación Española de Biosimilares, que es la Guía de Medicamentos Biosimilares para Farmacéuticos, publicada en el 2019. Está un paper que fue publicado en abril del 2019. Más que un paper es un documento de posicionamiento de la Unión Europea, en donde se aclara en qué está cada país, qué diferencias tiene cada país y cómo básicamente adoptan los biosimilares para efectos de intercambiabilidad en los diferentes países y en la Unión Europea total, y también cómo diferentes asociaciones, tanto de pacientes como asociaciones científicas, tienen sus diferentes posiciones en cuanto a la adopción de biosimilares y la intercambiabilidad de los biosimilares en la Unión Europea. Y finalmente, el documento de la FDA, publicado en mayo del 2019, en donde la FDA hace unas consideraciones para demostrar la intercambiabilidad con respecto al producto de referencia, y es una guía para la industria que la vamos a desglosar un poco más adelante. Entonces, en cuanto al desarrollo y la autorización de los medicamentos biosimilares en la Unión Europea, pues simplemente recordar que desde el 2004 se introdujo una vía específica de aprobación de biosimilares, que es la Unión Europea quien ha autorizado el mayor número de biosimilares en todo el mundo y por eso tiene una amplia experiencia en su uso y su seguridad. Desde el punto de vista de dato histórico, el primer medicamento biosimilar aprobado en la Unión Europea fue la hormona de crecimiento en el año 2006. En el caso de
los biosimilares, entonces siempre se tiene en cuenta la relación riesgo-beneficio positiva para demostrar la biosimilitud, y esto se consigue básicamente realizando exhaustivos estudios de comparabilidad con el medicamento de referencia y sobre la base de estudios sólidos de la calidad farmacéutica. Van a ustedes oír mucho este término de calidad farmacéutica. Los médicos usualmente, a menos de que hayan hecho una especialización en farmacología, pues no somos, digamos, los que manejamos más estos términos. Creo que esos son términos mucho más regulatorios y mucho más de los químicos farmacéuticos o de los farmacólogos, pero realmente este concepto de calidad farmacéutica lo vamos a desglosar un poco más porque necesitamos entender qué es esto de la calidad farmacéutica, que es básica y fundamental para los procesos regulatorios en los biosimilares. Entonces, aquí hay una gráfica que nos trata de simplificar el concepto de cómo se compara los requisitos en materia de autorización regulatoria de un biosimilar a la derecha versus un medicamento de referencia. El medicamento de referencia, bien sea un medicamento químico o un medicamento biológico, pero que sea innovador, o sea, de referencia, vamos entonces a tener los pasos usuales que tenemos para un medicamento innovador. Vamos a tener primero los estudios de calidad de los productos farmacéuticos iniciales, luego la fase de estudios preclínicos, luego los estudios clínicos, donde vamos a tener aspectos de inmunogenicidad, de farmacokinética y de farmacodinámica, y finalmente aspectos de seguridad y eficacia como desenlaces primarios, y generalmente esa seguridad y eficacia se da en el medicamento de referencia mediante un estudio pivotal o un estudio fase 3 clásico como lo conocemos en investigación clínica. Finalmente, después de que se obtiene un registro sanitario, pues va a haber un plan de gestión de riesgos para lo que es la farmacovigilancia. En el caso de un medicamento biosimilar, entonces, el proceso no es igual. Y quiero resaltar aquí las diferencias porque es un proceso regulatorio en donde el primer paso es también el estudio de la calidad de los productos farmacéuticos básicos, pero de ahí en adelante vamos entonces a tener estudios comparativos siempre con el medicamento de referencia o el medicamento biológico original, en donde entonces vamos a tener un estudio comparativo de calidad, posteriormente un estudio comparativo de aspectos preclínicos, como generalmente son estudios farmacocinéticos, farmacodinámicos o de toxicidad, bien sea in vitro o en animales, según lo amerite cada una de las moléculas. Y finalmente, en el caso de que se llegue a requerir estudios clínicos que también son comparativos, ellos pudiesen ser principalmente de inmunogenicidad, de farmacokinética y farmacodinamia, y también de seguridad y eficacia, pero en términos de seguridad y eficacia comparativa con el medicamento de referencia, no como lo conocemos en un fase 3 clásico, digamos, de un medicamento innovador. Entonces, los desenlaces usualmente son diferentes y la población, pues también podrá ser en algunos casos, como para estudios de farmacocinética y farmacodinamia, en algunos casos seleccionados voluntarios sanos o en otros casos pacientes con la patología de interés. Y finalmente, un plan de gestión de riesgos de manera similar. Entonces, vemos y enfatizamos que los datos clínicos y preclínicos necesarios para autorizar un biosimilar son diferentes a los que se necesitan para autorizar un medicamento biológico con un nuevo principio activo o un innovador. Y esto es de esta manera porque al demostrarse la biosimilitud en estos primeros estadios muy de calidad y de estructura de la molécula, se puede entonces, el biosimilar puede entonces basarse en la experiencia que tiene ya la molécula original en cuanto a seguridad y eficacia. Los estudios destinados a demostrar la calidad farmacéutica deben contener datos detallados de todos estos procesos: caracterización estructural, propiedades físico-químicas, pureza, actividad biológica, excipientes, dosis y formulación, el control de
proceso de fabricación y la estabilidad del principio activo y ya también de las formas terminadas comerciales. Entonces realmente es un proceso bastante extenso que requiere unos estudios y unos análisis de calidad farmacéutica bien estrictos. La comparabilidad entonces se concibe como un proceso escalonado. ¿Por qué escalonado? Porque la parte más importante y más fundamental son los estudios comparativos de calidad, en donde se van a tener predominio los estudios analíticos de las propiedades químicas y físicas del medicamento y propiedades funcionales de actividad biológica o farmacológica en modelos, digamos, de laboratorio, y este sería el primer paso. Si el primer paso deja todavía dudas de la comparabilidad y de la similitud, entonces se pasan a los estudios preclínicos, que básicamente nos van a hablar de aspectos de farmacodinámica y muy frecuentemente de toxicología en modelos animales apropiados. Y finalmente, si hay todavía dudas por responder, entonces se pasarían a los estudios clínicos comparativos también, farmacocinética, farmacodinámica, pero ya en humanos, y también estudios de eficacia, inmunogenicidad con desenlaces apropiados. Entonces vemos cómo es un proceso escalonado y así todas las agencias regulatorias lo definen. Así entonces la autorización de biosimilares se basa en los conocimientos científicos existentes sobre la seguridad y eficacia del medicamento de referencia. Y regulatorio, no es necesario repetir todo el programa de desarrollo clínico del medicamento de referencia, porque esto significaría, pues esto significa que pacientes o voluntarios sanos no serán sometidos a ensayos innecesarios. En cuanto a la Organización Mundial de la Salud, entonces básicamente los principios básicos para dar licencia a los biosimilares es la demostración de la similaridad entre el producto calidad nuevamente, y es un prerequisito para la reducción de los datos tanto no clínicos como clínicos requeridos para la licencia. Por eso siempre es un proceso escalonado y progresivo. Y si comparamos lo que dice en cuanto a este mismo aspecto de los principios claves de autorización para los registros sanitarios, la red PARF, pues es básicamente una traducción al español de lo que ya decía la OMS, demostrar la similaridad de un producto biosimilar con uno de referencia en cuanto a calidad constituye el requisito previo para la reducción del conjunto de datos no clínicos y clínicos requeridos para el otorgamiento de las autorizaciones. Entonces, ¿cuáles son todos estos requisitos y cómo cómo es el desglose de todos estos requisitos que aparecen en los dos documentos, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la Red PARF? Entonces nos habla de básicamente tres conceptos muy importantes: lo que es calidad, que tiene en cuenta el proceso de fabricación; la caracterización, que tiene en cuenta propiedades físico-químicas, actividad biológica, propiedades inmunoquímicas y determinación de impurezas; las especificaciones, que tienen que ver con aspectos de farmacopeia; las técnicas analíticas utilizadas y la estabilidad. Dependiendo de todo esto se personaliza o se individualiza para cada una de las moléculas, dependiendo de pues, los procesos que sean adecuados en todos estos diferentes pasos para cada una de las moléculas de manera particular. Luego viene entonces la evaluación no clínica, básicamente estudios in vitro o in vivo, y la evaluación clínica, que básicamente se centra en estudios farmacocinéticos, farmacodinámicos y de estudios de eficacia, usualmente con desenlaces subrogados. Algunas de las técnicas analíticas empleadas en la etapa de comparabilidad físico-química, para que entendamos un poco la complejidad que tienen estos estudios de calidad. Entonces, si estamos analizando la estructura primaria de una proteína, pues vamos a utilizar estas técnicas analíticas. Para determinar las estructuras de orden superior, vamos a emplear otras técnicas analíticas adecuadas para el contenido, para la pureza,
para las isoformas o para la glicosilación, hay para cada uno de esos atributos que necesitamos determinar, vamos a requerir de técnicas analíticas propias y adecuadas en cada uno de esos casos. Para el caso de los ensayos de actividad biológica, generalmente in vitro, entonces vamos a tener diferentes casos y por eso se personaliza cada medicamento. En el caso, por ejemplo, de análogos de insulina, vamos a tener entonces todos estos tests que son in vitro y que nos van a permitir determinar la actividad biológica, por ejemplo, de una nueva insulina, de un biosimilar de insulina. Todos estos tests podrían escogerse y podrían ser adecuados. Y, por ejemplo, para ensayos de actividad biológica de anticuerpos monoclonales anti-TNF, pues podríamos tener entonces todo este tipo de ensayos de actividad biológica, unión a receptores, unión a receptor transmembrana, activación del FC, unión a complemento, pues realmente cada molécula requiere diferentes ensayos de actividad biológica cuantificables. Y ya cuando hablamos de eficacia, pero ya en estudios clínicos, entonces podríamos tener diferentes modelos como áreas bajo la curva de glicemia en clamps euglicémicos, como la medición del área bajo la curva de recuadradores de resonancia específicos y que permiten entonces básicamente todo esto detectar diferencias con el medicamento de referencia. Entonces, si se hace un test con el medicamento biosimilar, se debe hacer exactamente el mismo test con el medicamento de referencia y siempre dentro del ejercicio de comparabilidad que les he descrito. Un punto común en todos estos aspectos, en todas las entidades regulatorias, y muy importante, es la farmacovigilancia. Entonces, se debe tener igual control de seguridad para todos los medicamentos biológicos, siempre se debe presentar un plan de gestión de riesgos, se debe promover los estudios de farmacovigilancia posterior a la comercialización para el seguimiento a largo plazo de efectos adversos que puedan tener una latencia de presentación larga en el tiempo y se insiste mucho en la trazabilidad y por ello la importancia de identificar los medicamentos biológicos por el nombre comercial y el número de lote en el caso de que sea posible. La EMA entonces dice en cuanto a la farmacovigilancia que a lo largo de los últimos 10 años el sistema de seguimiento de la seguridad de medicamentos en la Unión Europea no ha identificado ninguna diferencia relevante en la naturaleza, en la gravedad o en la frecuencia de los efectos adversos entre los biosimilares y sus medicamentos de referencia. En cuanto a la farmacovigilancia, también la Organización Mundial de la Salud y la red PARF, pues la ponen de manifiesto de una manera muy importante y enfatizan que al presentar la solicitud de autorización de la comercialización, el fabricante debe aportar las correspondientes especificaciones en materia de seguridad y un plan estricto de farmacovigilancia. Todo esto de la normatividad internacional, entonces lo vamos a aterrizar a lo que tenemos en nuestro país. La normatividad en Colombia, entonces básicamente en cuanto a biosimilares, contempla 2 documentos de importancia, no son los únicos, pero son los más importantes que debemos conocer, y son el decreto 1782 del 2014 y la resolución 2950 de noviembre del 2019. Entonces, ¿qué nos dice cada uno de estos documentos? El decreto 1782, ambos documentos son del Ministerio de Salud y Protección Social. El decreto 1782 del 2014, el objeto de este decreto fue establecer los requisitos sanitarios y el procedimiento para las evaluaciones farmacológicas y farmacéuticas de los medicamentos biológicos para el trámite de registro sanitario. Allí son biológicos, son todos, ¿cierto? Allí el objeto, digamos, abarcaba a todos los medicamentos de origen biológico y básicamente
digamos, concentrados en el trámite de obtención del registro sanitario. De forma muy importante hace énfasis este decreto en la evaluación farmacológica, nuevamente entonces haciendo énfasis en esos conceptos de eficacia, seguridad, pero siempre con base en la calidad del medicamento. Y finalmente habla en el artículo 5 de las rutas de presentación de la información para esa evaluación farmacológica. Esa evaluación farmacológica la hace la sala especializada en el INVIMA y nos habla de 3 rutas. Nos habla de la ruta del expediente completo, nos habla de la ruta de la comparabilidad y la ruta abreviada de comparabilidad. ¿Para quién es el expediente completo? Básicamente la ruta de expediente completo son para medicamentos biológicos de nuevo, o sea, medicamentos biológicos innovadores. Por eso se llama expediente completo, porque lleva todas las fases de investigación clásica. Luego están entonces estas rutas de comparabilidad que aplican solamente para biosimilares y dependiendo de la caracterización y de los datos de calidad y de los datos de seguridad, podrá ser una ruta completa de comparabilidad o una ruta abreviada de eficacia para todas estas evaluaciones es igual de estricto y realmente la sala especializada pues deberá evaluar toda la parte farmacológica con el mismo rigor. Entonces, aquí les vuelvo a poner, digamos, esta imagen porque le permite a uno entonces saber que la ruta del expediente completo es para estos medicamentos de referencia y la de comparabilidad o la abreviada de comparabilidad va entonces a hacer referencia solamente a los biosimilares y dependiendo, digamos, de la calidad de esta información que va de abajo hacia arriba en la pirámide, vamos a poder optar o por una ruta completa de comparabilidad o una ruta abreviada de comparabilidad. En cuanto a la información común a las 3 rutas, sea cualquiera de estas 3, fíjense ustedes cómo entonces debe haber siempre una descripción detallada del proceso y lugar de producción, del sistema de expresión biológica, de las pruebas de identidad, de la evaluación de la potencia, todas las propiedades físico-químicas, la evaluación de la actividad biológica, la evaluación de la pureza, las pruebas de inmunogenicidad y también el plan de gestión de riesgos. Esto es común para las 3 vías. Aquí hay un poco más de detalle, digamos, de los requisitos para la ruta del expediente completo o de comparabilidad y básicamente concentrándonos un poco más en este de comparabilidad, dice que los resultados, pues estos, es el resultado de un ejercicio de comparabilidad entre el medicamento biológico y el medicamento de referencia y que dicho ejercicio se refiere a un proceso escalonado y secuencial, ya lo habíamos visto antes, ese concepto de comparación de los atributos de calidad, primariamente, seguridad y eficacia entre el medicamento biológico objeto de evaluación o biosimilar y el medicamento de referencia. En ese momento, en septiembre del 2014, se previó que mientras que el Ministerio de Salud y Protección Social expedía una guía para la evaluación y ejercicio de comparabilidad, la sala especializada se iba a basar en el documento de la OMS titulado Recomendaciones para la Evaluación de Productos Bioterapéuticos Similares, la del 2009, para, digamos, operativizar este proceso de evaluación y de comparabilidad, puesto que este decreto simplemente esbozó todo esto, pero no tenía el mismo grado de detalle que tenía la guía de la OMS en ese momento y nosotros no teníamos todavía esa guía publicada. Entonces fue así como la resolución 2950 del año 2019, 5 años después, realmente allí sí se expide la guía para la evaluación de la comparabilidad de medicamentos biológicos. ¿Y a quién aplica? Básicamente a 2 tipos de interesados. Los interesados en obtener un registro sanitario de medicamentos biológicos a través de la ruta de la
comparabilidad completa o de la ruta abreviada de comparabilidad, o sea, biosimilares, y los titulares de registro sanitario de medicamentos biológicos cuando se presenten cambios relevantes en el proceso de manufactura, o sea, los originales, importante su proceso de manufactura, y nuevamente hace énfasis en que la decisión de comparabilidad, consistencia y eficacia, perdón, y se realiza para demostrar que el medicamento objeto. Esta guía se basa en los lineamientos del documento técnico número 7 de la red PARF que ya les había mostrado, de tal manera que realmente lo refleja bastante, de manera bastante exacta, haciendo algunas adecuaciones a nuestra normatividad, y también pone de relevancia la importancia de tener un plan de farmacovigilancia para que una vez se apruebe la comercialización de un medicamento biológico competidor, se debe implementar un plan de gestión de riesgos. Entonces habla exactamente de los mismos procesos de evaluación que les había mostrado de la OMS y de la red PARF, lo adopta la resolución 2950 del 2019 y pues no se los voy a repetir porque ya los analizamos. Finalmente, entonces vamos a hablar algo de lo que es el concepto de intercambiabilidad. La intercambiabilidad la define la Agencia Europea del Medicamento como la posibilidad de intercambiar un medicamento por otro que se espera tenga el mismo efecto clínico. Esto podría significar cambiar un producto de referencia por un biosimilar o viceversa, o también reemplazar un biosimilar por otro biosimilar. Y hace claridad que el reemplazo puede darse mediante dos vías. Un cambio, que es el proceso mediante el cual el profesional, el médico, extiende una receta y decide cambiar un medicamento por otro con el mismo fin terapéutico, o una sustitución, que es un proceso automático en donde durante la dispensación del medicamento se le dispensa un medicamento en lugar de otro, equivalente e intercambiable a nivel farmacéutico sin consultar con el prescriptor. La Agencia Europea del Medicamento no establece sea a través del cambio o a través de la sustitución, porque básicamente lo que hace la, la EMA, la competencia de la EMA, es evaluar los biosimilares, darles digamos, un ok técnico, pero cada Estado miembro de la Unión Europea es libre de legislar en cuanto a la intercambiabilidad, bien sea a través del cambio por prácticas de tomar estas decisiones a nivel nacional. En el caso de la Unión Europea, entonces vemos cómo este documento que les decía que habla y que discute muchísimo la intercambiabilidad en la Unión Europea, lo discute incluso país por país cuál ha sido la posición de cada país, pero básicamente llegan a un consenso de los reguladores europeos y dicen básicamente que el cambiar un paciente de un original a un biosimilar o viceversa puede ser hecho con seguridad, y hay todo un artículo que lo avala y en donde explican toda esta posición europea consolidada. También en este documento se puede ver la opinión que han tenido y cómo ha cambiado en el tiempo la opinión de cada uno de los Estados miembros. En este mismo documento, de forma muy importante, no solamente se le da cabida a cada uno de los estados, sino que también se le da cabida a sociedades científicas, y es el caso de EULAR. Entonces vemos cómo la posición de EULAR como sociedad científica es que ellos entre los biosimilares y sus originales, sus
productos de referencia, y que entonces no se deben medir anticuerpos antimedicamento cuando estamos utilizando biosimilares en la práctica clínica, que la confirmación de eficacia y seguridad en una indicación de un solo cambio es suficiente para la extrapolación para extrapolar esos cambios a otras enfermedades para las cuales el medicamento original haya estado aprobado. O sea, por ejemplo, un medicamento que sirva para artritis reumatoidea, también podría entonces hacerse el switch entre el original y el biosimilar para espondilitis anquilosante, por ejemplo, si el original tiene esa doble indicación. Y que la evidencia actual indica que un solo switch de un original hasta a un biosimilar es seguro y efectivo. Sin embargo, no hay un racional y aclaran, perdón, que no hay un racional científico para esperar que hacer varios switch, o varios cambios entre biosimilares pueda resultar en una diferencia clínicamente significativa, pero siempre se debe contar, digamos, o con el aval tanto del médico tratante como del paciente, se le debe contar al paciente según la perspectiva de EULAR. Esto no en todos los estados, digamos, se adopta, pero es la recomendación de EULAR. Y también a manera, digamos, de un apoyo a la actividad de farmacovigilancia, que cuando se hace múltiples switch entre biosimilares o su medicamento de referencia, esto debería ser registrado y debería poder tener trazabilidad, y que no se anima el cambio, el switch entre biosimilares desde o hacia los biosimilares sin que se le cuente al paciente realmente y sin que el médico tratante dé su aval también. La posición de la FDA en cuanto a estos aspectos, este artículo del año 2017 habla de cómo la inmunogenicidad para la FDA sigue siendo un factor crítico cuando se evalúa la biosimilaridad de un medicamento, y la FDA ha puesto de relevancia en sus documentos que va a evaluar el riesgo de inmunogenicidad de una manera basada en el riesgo de cada molécula. Hay una consideración para los biosimilares que es única en los Estados Unidos y es la determinación de intercambiabilidad, ya que ellos consideran que la intercambiabilidad de un producto biosimilar debería estar basada en el haber demostrado la biosimilitud inicialmente, y ellos no quieren, digamos, como los europeos, equiparar que un medicamento sea biosimilar al que sea intercambiable necesariamente. Entonces, por esta razón, la FDA ha lanzado una guía. En ese momento, en el 2017, era un draft, pero ya vieron que en el 2019 se publicó, y es básicamente para demostrar, digamos, de manera oficial, bajo los parámetros de la FDA, esta característica de intercambiabilidad para los biosimilares. Y básicamente ellos dicen que para demostrar esa intercambiabilidad, ellos van a requerir, desde el punto de vista de su regulación, por lo menos un estudio que comprenda 3 o más switch o cambios entre el biosimilar y su producto de referencia que esté licenciado en Estados Unidos, demostrando que los biosimilares, en este caso, pueden ser de utilidad clínica en todas las indicaciones que tenga un producto. En el caso de la Unión Europea, entonces, no hay unos requerimientos específicos para la intercambiabilidad,
a pesar de que la mayoría de biosimilares han sido aprobados de manera central por la EMA y los estados miembros de manera individual han hecho algunas políticas de sustitución un poco diferente en cada uno de los países, pero no hay un requisito o una definición para hacer un estudio específico de intercambiabilidad como sí lo propone hoy en día la FDA. Este es el documento de la FDA, publicado en mayo del 2019, es bastante reciente y todavía no hay ningún estudio de intercambiabilidad con pasos múltiples, con switches múltiples, que se haya todavía hecho bajo esta nueva normatividad, pero básicamente lo que refiere este documento es que hay factores que impactan el tipo y la cantidad de datos e información que se necesita para soportar la demostración de intercambiabilidad y que básicamente pueden ser dependientes del producto o dependientes de factores post-marketing, y desde el punto de vista del producto, entre más compleja sea la estructura de un medicamento, pues más aceptar esa la biosimilaridad, y también hablan del riesgo de inmunogenicidad como uno de los determinantes. Entonces ellos proponen el diseño de estos estudios de switch que realmente, bueno, como manera de propaganda vamos a tener un segundo webinar hablando de todos estos estudios de switch, los que se han hecho tanto en la Unión Europea con ciertas indicaciones como los que hoy en día propone la FDA hacer con una estructura muy rígida según su normatividad. Y finalmente, bueno, pues tenemos papers muy recientes como este que se publicó en diciembre del 2019 y que habla, digamos, de todo este enfrentamiento en cuanto a la intercambiabilidad de los biosimilares, la posición europea versus la posición americana, y habla y el título pues es muy sugestivo. Estamos listos para cerrar esta discusión en cuanto a la intercambiabilidad de biosimilares. Haya un riesgo al hacer el switch hacia un biosimilar en términos de aumento de inmunogenicidad. No hay evidencia de que ese riesgo sea mayor de cuando se hace el switch entre dos lotes diferentes que realmente ellos proponen más bien que deberíamos tratar al uso de los biosimilares y que para esto los reguladores deberían reconocer que los biosimilares son intercambiables, y hacen énfasis pues en la experiencia muy amplia del uso de biosimilares en los últimos 15 años en Europa, la cantidad de publicaciones, más de 10.000 papers que se han publicado acerca de la inmunogenicidad en Europa, y que realmente ellos no consideran que sea de riesgo hacer estos switch más allá de lo que podría significar el riesgo de cambiar de dos lotes de un medicamento de referencia, un medicamento biológico de referencia, de tal manera que este es un tema todavía en discusión, todavía candente. La posición de la Unión Europea es una muy clara versus la posición de la FDA, mucho más nuevo en todo este juego de los biosimilares, como ustedes lo vieron en la línea del tiempo, pero que tiene esta posición muy radical en cuanto a determinar la intercambiabilidad, que esto pueda o no pueda tener algunos intereses o algunas cosas que uno podría, digamos, imaginarse, pues no lo sabemos, pero seguramente vamos a tener que también aprender de estos estudios switch cuando realmente han sido útiles en la historia y cuando vamos a tener que aplicarlos por la nueva normatividad de la FDA, que muchas veces pues nos afecta también en nuestros países.
De tal manera que esto era lo que yo les quería contar. Es un tema un poco entre lo divino de la parte bioquímica y la parte farmacológica que usualmente es un poco pesado para nosotros los médicos, pero también se mueve en lo que es la parte de normatividad, que si bien no es lo que más nos gusta usualmente tampoco a los médicos, pero es lo que tenemos que también conocer muy bien porque nos atañe en nuestra práctica clínica del día a día. De tal manera que esto era lo que yo tenía que contarles un poco de estos temas y estoy a sus órdenes para oír sus opiniones, sus preguntas, sus sugerencias en cuanto a este interesante tema. Muchas gracias. Doctora Terrot, muchas gracias por la conferencia. Interesante tema, interesante poder escuchar los puntos de vista puestos desde un especialista en marcos regulatorios como los que tenemos a nivel global. Abro ahora el espacio para la audiencia. Si tiene alguna pregunta, hacerla vía chat en los comments y podérselas hacer, extendérselo a la doctora. A ver, por acá, por interno, de pronto tenemos, doctora, una vez se haya demostrado la biosimilitud en términos de eficacia, seguridad y calidad, ¿se podría entonces pensar en extrapolar las indicaciones del medicamento innovador al medicamento biosimilar? Sí, esta es una discusión también un poco entre la Unión Europea y la FDA. En general, la, la, la EMA es mucho más tendiente a extrapolar las indicaciones. Por ejemplo, si un medicamento tiene 3 o 4 indicaciones, una vez se hayan hecho los estudios básicos que hablamos de calidad, de seguridad, de eficacia biológica, generalmente autoriza que se utilicen para las diferentes indicaciones que tiene registradas el medicamento biológico de referencia. La FDA está siendo un poco más cauta en ello y está diciendo que se deberían hacer los estudios básicos de eficacia en cada una de las indicaciones de manera individual, de manera aparte. Entonces, digamos que allí también hay un poco de diferencia, pero lo que se ha venido haciendo históricamente en la Unión Europea es autorizar para las diferentes indicaciones que tiene registradas el de referencia. Perfecto. Llega acá por interno otra pregunta del doctor García. Si tenemos en cuenta la variabilidad aceptable de los biológicos y que los innovadores tampoco pueden fabricar proteínas idénticas de sus productos, ¿cómo entendemos esa biosimilaridad a la luz de que las casas farmacéuticas nos están inundando de prevenciones con este tema de los biosimilares? Pues realmente yo pienso que la principal forma de enfrentarlos nosotros como médicos es instruirnos al respecto. Realmente tenemos mucho que aprender y que tomar con pinzas la información que a veces nos inundan las casas farmacéuticas, correcto y de acuerdo con el colega, eh, y realmente ser capaces de hacer una lectura crítica de la evidencia. De hecho, por aquí tengo una diapositiva de eso por si alguien tenía este tipo de dudas o de sugerencias, y es como en la Unión Europea se ha dicho que es muy útil tener los datos sobre la biosimilitud publicados en un informe de evaluación y este informe es público. De manera que este informe público recoge la información de cómo se desarrolló cada biosimilar, sobre los estudios de comparabilidad realizados para demostrar esa biosimilitud y toda esta información va a incluir datos de comparabilidad analítica y funcional, de farmacocinética, de comparabilidad clínica y de inmunogenicidad. De tal manera que
realmente los médicos deberíamos ir a o tener acceso a este tipo. En nuestro país, pues el INVIMA no tiene la información de primera mano. Nosotros no solamente podemos creer lo que nos dice una casa u otra casa farmacéutica, únicamente recibir la información de ellos, pero ser críticos de esa información y tener la preparación de, así no seamos farmacólogos, de entender estos procesos que son muy diferentes al proceso de autorización y de estudio de una molécula innovadora o de un biosimilar innovador. Y tenemos que tener entonces los elementos para digerir toda esta avalancha de información. Perfecto, doctora. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Leo, la doctora Victoria Hernández está preguntando de qué hablan. Estamos hablando del tema biosimilares con la doctora Alexandra Terrón, endocrinóloga. ¿Alguien más de los asistentes quiere o tiene alguna pregunta adicional? Parece que no por el momento. Doctora, muchísimas gracias por el espacio de tiempo, muchísimas gracias por su intervención. Como ya lo dijo y podemos avanzar, se va a tener un siguiente módulo de webinar también por acá, por ACMI, para hablar de lo que contaba usted, doctora, de esos estudios de switch que han arrojado y a la luz del conocimiento científico y las publicaciones que tenemos de data para esos soportes de estudios de switch. Y es una siguiente invitación a que nos sigan acompañando en este proceso. Por último, acá tenemos otra pregunta, doctora. ¿Cree usted que el INVIMA está aplicando con rigurosidad la normatividad? No te oí, Pedro, qué pena, pero no, te estoy oyendo entrecortado. Ok, dice, doctora, ¿cree usted que el INVIMA está aplicando con rigurosidad la normatividad? Que si el INVIMA, ¿qué? Perdón. Está aplicando con rigurosidad la normatividad vigente. No te oí. A ver. Sí, realmente el INVIMA está aplicando la normativa, acompañar ese trabajo regulatorio del INVIMA, en ser críticos, en pedir, ojalá, el acceso a la información, pero el INVIMA sí está haciendo, o sea, sí se está guiando por la normatividad, en tanto que la normatividad pues está expedida desde el año 2014. La guía publicada en noviembre del 2016 empieza 6 meses después de su promulgación, eso quiere decir en el mes de mayo exactamente, pero realmente esa guía es una adopción de la guía de la red PARF y de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, realmente ya estaban teniendo eso como un paso puente mientras que teníamos las guías propias. De tal manera que sí, el INVIMA está llevando esa normatividad, los comisionados de la sala pues son personas muy, digamos, idóneas en todos estos aspectos farmacológicos, pero aún así pienso yo que los médicos debemos ser mucho más proactivos en pedir la documentación, en pedir no solamente a nuestra entidad regulatoria que tenga un sitio público donde podamos acceder a este tipo de información, sino que también cuando las casas farmacéuticas nos vienen a presentar su producto, pues realmente tener todos estos tipos de conocimiento de cómo se hace un proceso adecuado en el caso de los biosimilares para poder hacer preguntas pertinentes y preguntas realmente. Perfecto, doctora. Muchas gracias nuevamente por la intervención, muchas gracias por estos puntos de vista que nos dejan mucho más claros un poco los temas de biosimilaridad.
y obviamente intercambiabilidad, dejando a la luz este soporte científico. Agradecemos a todos ustedes la presencia en este webinar. Muchas gracias a la ACMI, muchas gracias por el espacio. Que tengan todos una feliz noche. Gracias, doctora.